Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñandeyara Ñe'e, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñandeyara Ñe'e de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos con el Antiguo Testamento, nuestra reflexión que nos invita sobre todo entonces a fortalecernos como siempre en nuestra fe, en nuestro caminar como cristianos, conociendo bien la palabra de Dios. Porque en la medida en que peñan de yara hoy que peñan de tu ube iñe en güeru pibe pechamante peñan de gaputa ya güere cobete y te cobe pona apela ya yure ya sube peña en dúo o pecha veía lleva ñañamindu ya hao hinan be katu vaya va peñan de yara oñi ñandebe. Bueno, vamos a seguir nosotros con un tema muy interesante que es en este libro de Josué, que es ya el capítulo 6. Nosotros estábamos concluyendo como un resumen muy interesante el capítulo 5 del 13 hasta el final, que llega justamente al versículo 15. Y aquí sobre todo nos estaba enseñando leitmotiv, idea central, repeticiones, la sacralidad de la tierra. ¿Pero en qué sentido? Quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es santo. El estar parado no significa simplemente el suelo, ¿verdad? La sacralidad de la tierra, sino que la sacralidad de la tierra significa todo el estar, el ser. La ñañeja su seno y catuña de ella, ¿verdad? Con una palabra un poquitito más difícil, ontología, ontológico. Ontos quiere decir esencia, quiere decir tu ser. Alleva. A la ñandella enojina una cuestión ontológica. El allá es ñandella tu ser, nuestra forma de ser, nuestra existencia, quiénes somos nosotros. Pero dice la ontología. Haupea la ñandeyara
Cuando te está diciendo quítate las sandalias porque este lugar donde estás parado es santo. Es decir, que tu ontología, tu ser, tu existencia es una existencia sagrada. Ella es esa cuara, ella es esa peara, ella va peñan de yara. Omoi pende con la sopupe pende ñame, amba ella andere guataba era amba el palare ya pomara lleva porque la yei cuari de manteco y catuta ve ñande o pe ya guatapona allá popona peñan de yara o yerurea ñande. Qué lindo que es entonces entender, saber, comprender en este sentido. Porque ahora lo que viene a continuación, el capítulo 6, estamos del libro de Josué, vamos a comenzar, es lo que nosotros le tenemos como título, la conquista de Jericó. Conquista de Jericó. Aquí entonces, de nuevo, como siempre, porque la palabra de Dios es pura theologos, teología, ya te lleva. O vea que dice una peña de yara, theos, Dios quiere decir theos. Y logos es tratado, un descubrir a Dios, cómo se revela, esa va peña de yara, yecual cañan de jamba, epalañan de yara, o mombe uañate. Hay que entrar entonces en esto, en lo esencial, en lo fundamental, porque si no, no vamos a poder hacer un camino serio en la vida cristiana. La vida cristiana es compromiso. La vida cristiana no es entonces solamente esperar desde arriba, como el dios Zeus, como yo digo siempre, ¿verdad? Desde un dios griego, donde tira rayos para cambiar, ¿verdad? Cambiar. Yo te cambio a vos. Algunos lo piensan así, ¿verdad? En la vida cristiana, en la Biblia no existe un cambio de esa manera. El Dios nuestro no te va a cambiar como un Dios que te tira rayos para que vos le cambie. No. Dios te da su gracia y Dios ya puso en tu corazón, impregnó todo. Entonces la inteligencia, la libertad, la voluntad, la capacidad de amar, estos son los elementos que Dios ya desde siempre, desde tu nacimiento, de tu creación, impregnó en tu corazón. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La andendre y cuainopea ande dereyapoinopea, evidentemente que vas a estar en el urorei, ¿verdad? O sea, te van a gustar las cosas y nunca vas a poder cambiar. Nunca vas a poder dar pasos elementales y fundamentales para tu vida. Siempre vas a estar dando vuelta ahí. Vea la famoso mi yurupe galleta ni va a llevar. Porque me teniste las años, yo le güey, diga tú yo moscó. O visité y coño andereje. Cuando nosotros no entendemos, cuando nosotros no vamos a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Que Dios nos propone, ciertamente que después es muy difícil también hacer cambios profundos en nuestra vida. Quedamos simplemente en cosas muy superficiales. Upeaku yari isha yari con lo peñandero babe ayer remoyete pomadita y bebe. Pero upevente está, ¿entendiste? La enfermedad no está aquí, la enfermedad posiblemente está en tu hígado o no sé dónde de tu cuerpo que se manifiesta. Entonces hay que ir a lo profundo. Opea con la ñandeyara, entonces opea con le dice la ontológico, buscar la esencia, ir a lo esencial para poder cambiar y dejarnos transformar por el Señor. Bueno, vamos entonces aquí un poquitito más y vamos a mirar esto de la conquista de Jericó. Estamos en el capítulo 6. Vamos a leer una partecita primero, vamos a comenzar, vamos a ir viendo qué es lo que el Señor entonces nos quiere transmitir con este pasaje. Entonces, desde el final del capítulo 2, capítulo 2 del libro de Josué, el lector espera que los israelitas se lancen ya a la conquista de Jericó, ¿se acuerdan? Nosotros ya estábamos con eso. Se enviaron a los espías, el capítulo 2, incluso luego ya en el capítulo 1, ¿verdad? Como que nosotros teníamos ya ahí, como que Dios le dice, levántate, dale fuerza, ánimo, Sámara, pasa del otro lado incluso, ¿verdad? Y después tienes que ir y conquistar la ciudad de Jericó. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor dijo a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, mi servidor ha muerto, ahora levántate, cruza el Jordán, que yo daré a los israelitas. Yo les entrego todos los lugares donde ustedes pondrán la planta de sus pies. Decime, enseguida tiene que ser. Bueno, y después ya va al 3, ¿verdad? A la madrugada del día siguiente, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín. Cuando llegaron al Jordán se dispusieron a pasar
la noche allí antes de cruzar, ¿viste? Entonces da un paso, es muy interesante. Entonces en la biblioteca Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y ahí van a encontrar, ¿verdad? Poco a poco todas estas explicaciones, todas estas reflexiones que fuimos haciendo nosotros. Bueno, vamos entonces a seguir un poco. El lector ya estaba esperando desde ese capítulo que los israelitas se lancen a la conquista de Jericó. Ahora estamos ya entrando en el capítulo 6 y aquí sí vamos a hablar enseguida de la conquista de Jericó. Volvemos enseguida con más Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Este es uno de los cuadros más famosos de Caravaggio, La vocación de San Mateo. Está aquí, en la iglesia de San Luis de los Franceses, en Roma, y sigue generando estupor a quienes lo visitan. Ahora, la web de Alta Definizione permite ver todos los detalles de este lienzo. El que lo contempla con los ojos de la fe es capaz de ir más allá y darse cuenta que hay un llamado muy particular del Señor, que nos llama con misericordia. Se puede ver en detalle la maestría con la que Caravaggio retrata la escena en la que Jesús propone a Mateo que lo siga como apóstol. Los personajes visten a la moda de la época del pintor para mostrar que Dios sigue llamando a los hombres de todas las épocas. Y además se ve cómo el artista juega con el espectador, porque es difícil saber quién es Mateo de entre todos los personajes. Pocos saben que es uno de los cuadros preferidos del Papa, y es que su lema episcopal es una frase de esta escena. Se trata de miserando atque eligendo, lo miró con misericordia y lo eligió. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñandeyara Ñe'e. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñandeyara Ñe'e. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos.
Abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí, sobre mí. Hey. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Tú de aguas profundas me rescataste y mi cabeza tú levantaste, Rey de poder. Tú eres Rey de gloria, Rey de justicia. Tu dominio no tiene medida, no tiene fin, no. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del trono del poder. Hoy puedo ver ejércitos de ángeles adorándote, adorando al Rey del poder. Aleluya, Seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan interesante, tan bueno, el libro de Josué. Y ahora el capítulo 6 de Josué, que nos habla de la conquista, ¿verdad? De Jericó, la conquista de Jericó. Nosotros encontramos aquí los días de reposo también, después de la circuncisión y la celebración de la Pascua, capítulo 5 de Josué. Entonces han puesto una dilación para el lector ansioso de batallas, ¿verdad? Entonces aquí se ponen algunos textos, se ponen algunas fiestas, se pone entonces la circuncisión, entonces elementos importantes, entramos a la tierra, nosotros ya estamos esperando, Aracaico y Cota la guerra, Aracaico y Cota, dale, pasa, toma, conquista, Josué, la conquista de la tierra, dale, fuerza. Sin embargo hay como una dilación, ¿verdad? Entonces como que vamos serenando las cosas, incluso aquí estamos hablando de una tierra sagrada que Dios te ha dado, en Ñangarecó, que es ese, porque Ñandeyaro me va mandé, quítate las sandalias de los pies, es una forma de entender la sacralidad, el regalo, el don tan preciado, grande, hermoso, ¿verdad?, que Dios te ha dado. Y bueno, entonces todos estos elementos son esenciales. Y entonces, si nos atenemos, ¿verdad?, a la cronología del libro, han pasado desde ese momento 5 días, desde que se cruzó el Jordán. 5 días entonces tenemos. Quien piense que los israelitas han celebrado la semana de los ácimos, deberá aceptar más de 10 días.
Claro, porque si celebró los ácimos, nosotros sabemos, según el Éxodo, ¿verdad? El capítulo 12, que eso tiene que ser más de 10 días. Desde esa entrada en la tierra prometida, sin que se produzca ningún enfrentamiento con el enemigo. Pero también aquí, ¿verdad? Nosotros sabemos, estos son todos elementos que no podemos entrar en una cronología así, día a día. Hoy entramos, hoy hacemos esto, mañana hacemos esto. Ustedes saben cómo esto nos está explicando, ¿verdad? Porque es una cuestión teológica. Aquí no es mirar a un estilo literal. Esto simplemente nosotros hacemos como un estudio para entender la importancia de la palabra de Dios, cómo la Biblia se va transmitiendo y sobre todo cómo nosotros tenemos que leer la Biblia. No leer entonces de una forma así literal. Porque el año de yuca, el año de la pichacuera, ya lleva porque ya mota ya es porque dice la Biblia, porque está escrito en la Biblia. Y no es pues así. Entonces tenemos que entender el mensaje, ¿verdad? Que va mucho más allá, ¿verdad? Esa comunidad que reflexiona y es la comunidad, la iglesia, ¿verdad? Que después de esa experiencia profunda con el Señor comienza a transmitir. Bueno, ahora, si nos atenemos a la cronología, decíamos nosotros, han pasado ya 5 días desde que se cruzó el río Jordán. Ahora, la aparición que acabamos de leer nosotros en el estudio anterior, hicimos sobre el jefe del ejército del Señor, capítulo 5, versículos 13 al 15. Antiguo Testamento a través de YouTube en nuestra biblioteca Ñande Yarañé. Entonces, aquí la aparición del ejército, del jefe del ejército del Señor en las cercanías de Jericó, vuelve a situarnos ante la ciudad cananea, cuyo asalto estamos esperando desde el capítulo 2, como dijimos. Del capítulo 2 que nosotros estamos ahí como que caminando. Pero la conquista de la primera ciudad tiene también algo de emblemático. El autor no quiere presentarla como una simple batalla, atención. El autor no es que entra nomás, toma la ciudad, le mata a la gente porque tiene que ir al exterminio, el famoso anatema, donde la victoria es fruto del esfuerzo humano y la colaboración divina, sino más bien como un acontecimiento excepcional, verdaderamente milagroso. Al mismo tiempo, la primera ciudad debe ser consagrada totalmente al Señor, a excepción de Rahab y su familia, y se maldecirá a quien la reconstruya. Qué interesante que es esta, ¿verdad? Entonces, y atención, ¿verdad? Porque yo recuerdo muchas personas, ¿verdad? Leen así, pero literalmente al estilo protestante. Entonces, como dice, el que la reconstruya Jericó será maldita esa persona, ¿verdad? Así dice, así mismo dice la Biblia, ¿verdad? Y ahora Jericó está reconstruida, ¿verdad? O sea, ahí, incluso ustedes saben que Jericó, más o menos, si mal no recuerdo, son como en 25 lugares diferentes. Es una de las ciudades más antiguas de la humanidad. Algunos, los que piensan verdaderamente, los que van al extremo, ¿verdad? Incluso dicen, algunos piensan 12.000 años de existencia. Bueno, otros piensan entre 6 a 5.000 años de existencia, minimalistas y maximalistas se dicen. Bueno, en fin, estos son estudios muy profundos de arqueología, son estudios entonces que se hacen, ¿verdad? Más o menos te ubican. O sea, como que la ciudad en tantos años, imagínense, tantos años de existencia como que van cambiando, ¿verdad? De lugares, allá arriba, abajo, en el medio, al costado, a pecho, es interesante cómo se va desarrollando. También díganme, nuestras ciudades también son así, ¿verdad? Una ciudad, no sé, comienza cerca del puerto, ahí un grupito, después se va expandiendo, después ya viene un centro un poco más alejada del puerto, después va hacia periferia y después ahí en la periferia ya comienza a desarrollarse más ahí, después ya comienzan las ciudades colindantes,
Y aquello que fue el centro, después queda ya en desuso, después ya no se usa mucho. Se hacen ya, hasta ahora nosotros llamamos los cascos históricos, ¿verdad? De las ciudades. En fin, nosotros más o menos procuramos recuperar un poco, darle sentido, ¿verdad? A esas cosas. Pero en aquel tiempo no había esos intereses. El interés era buscar un lugar donde vivir y listo, adelante, fuerza. Bueno, es interesante, ¿verdad? Cómo nosotros vamos descubriendo esto. Pero cuando decimos aquí que no estamos mirando tanto de un sentido histórico, ¿verdad? O cronológico. La conquista de la primera ciudad tiene entonces algo también de emblemático. Estamos hablando de un sentido religioso entonces. La conquista, vuelvo a tomarlo así y a decirlo así. La conquista de la primera ciudad, o sea, esta ciudad de Jericó, porque es la primera, la que ellos van a ahora conquistar. Viene a ser entonces simplemente como un emblema, como decir, este será el modelo cómo ustedes después irán conquistando las otras ciudades dentro de la tierra prometida, dentro de aquello que el Señor nos va a ir ofreciendo. El autor no quiere presentarla como una simple batalla. Ahí está. No es entonces una simple batalla, ¿verdad? Donde nosotros encontramos aquí, viene uno, pelea, saca la espada, le mató a este, le mató a aquello, ganamos, listo, enterramos o tiramos los cadáveres o lo dejamos a las aves de rapiña, no sé, todo lo que uno puede, y terminó la batalla y ganamos y ahora nosotros estamos dentro de la ciudad, la hemos conquistado. No es entonces mirar donde la victoria es fruto del esfuerzo humano, decíamos, sino la primera ciudad aquí debe ser totalmente consagrada al Señor. Esto es lo que nos está queriendo decir. Es entonces esa gracia de Dios, ¿verdad? Que nos está animando y nos está ayudando, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que se tiene que hacer un camino, ese camino de conquista, así como el Señor quiere. La primera ciudad debe ser consagrada al Señor, a excepción, como dijimos nosotros, de Rahab y su familia, y se maldecirá a quien la reconstruya. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos con este libro de Josué y estamos iniciando el capítulo 6 en que nos habla sobre la toma de Jericó, es decir, la conquista de Jericó. Vamos a mirar un poco el valor histórico. Miremos desde este aspecto primero lo que los grandes estudios, los grandes arqueólogos nos hablan y por lo tanto nos hablan un poco de una historia. ¿Qué es lo que sucedió verdaderamente? ¿Hubo? ¿No hubo? ¿Cómo se encontraba Jericó de acuerdo a la narración que nosotros encontramos aquí? Nosotros ya hicimos, ¿verdad?, introducción a la Biblia, por lo tanto ya no nos asustamos absolutamente cuando hablamos y decimos que aquí encontramos narraciones más bien teológicas, es decir, no al estilo protestante, sucedió así como está escrito aquí, mirá lo que pasó y se cayó. No. Aquí entonces es cuestión de entender bien, va la en su web, porque aquí estamos apuntando no al lenguaje, sino que estamos apuntando verdaderamente nosotros al mensaje. Lo que Dios quiere es que nosotros entendamos cuál es el mensaje que se nos está transmitiendo. ¿Qué es lo que el capítulo 6, esta toma o la caída de los muros de Jericó, está queriendo significar o está significando para nosotros? Bueno, vamos entonces directamente a mirar este valor histórico del relato. La idea de la conquista milagrosa, ya se dan cuenta entonces, de Jericó en tiempos de Josué, fue puesta siempre en crisis, se entró un poco en crisis, ¿verdad? Sobre todo con todos los estudios que poco a poco se fueron haciendo también con la cuestión bíblica, porque todo se tomaba así como le estaba diciendo, sobre todo cuando comienza también con el protestantismo, entonces que se comienza a hablar tanto de un sentido todo mágico, ¿verdad? Y entonces, a comienzo del siglo XX, con Als, que veía en Josué 6 una saga etiológica destinada a explicar dos hechos: las ruinas de Jericó y la supervivencia del clan de Rahab en medio de Israel. Es interesante. Entonces, fíjense lo que estamos entendiendo aquí. Aquí este autor sagrado, ciertamente que comienza, se está rompiendo el coco, como decimos nosotros, para entender qué es lo que verdaderamente está queriendo explicar este capítulo 6. Según Alt, este gran estudioso bíblico, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, que dedica su vida prácticamente al estudio de la Biblia, y en este capítulo 6 de Josué, él dice que es una narración etiológica. Nosotros ya hemos dicho, pero vuelvo a repetir lo que significa la etiología. Etiología significa algo que nosotros vemos, pero que no sabemos cómo llegó a esa realidad. Y entonces Alt dice, hay dos realidades que nosotros vemos, que estaban ahí, pero no sabemos cómo llegó a eso, ¿verdad? Que eran las ruinas de Jericó. Entonces estaban las ruinas de Jericó. Y entonces decimos, bueno, ¿y cómo es que encontramos esta ciudad en ruinas? ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Cómo podemos explicar? Ahí está. Eso es la etiología. Ver la causa. ¿Cómo es que esta ciudad entonces estaba en ruinas? Por una parte. Pero por otra parte también estaba una tribu que también convivía y que era vecina y que estaban ahí, ¿verdad? Entre todas las tribus que ocupaba ese lugar, y que es la tribu de Rahab. Y parece que Rahab era de descendencia diversa, ¿verdad? En este caso nosotros leemos en el libro de Josué capítulo 6 y se le pone como cananea, ¿verdad? O sea, de Jericó. Y bueno, para explicar y decir, bueno, se hace toda esta narración. Ahí está la narración.
Abro paréntesis para que ustedes entiendan mejor lo que estamos diciendo cuando hablamos de etiología. Ñandego yareco hay la etiología. Ya explicamos. Por ejemplo, nosotros tenemos una cuestión, por ejemplo, el canao. El canao hasta ahí hay una música. De muy bebé a pejecar la canao, da beiguainos a pejendú, canao. Entonces te dice, canao era un muchacho que esto, que aquello, tenía su mamá, tenía su novia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Le dice, no se va, no la atiende, no penáis ese. Y después cuando le dicen ya que su mamá murió, evidentemente que él ahí reacciona a la chica, ellos ya se van a reír, la isire hoy no penáis, babigo penata sereje, ¿verdad? O sea, toda una historia muy interesante, lo estoy haciendo así breve simplemente para entender lo que es una etiología. Pero ¿cómo concluye? ¿En qué termina esa historia o ese relato, ese cuento o esa etiología? Dice que después, ante esta realidad, ojo, hacia los esteros comienza a llorar hacia la isire. Y entonces dice, se convierte en un pájaro. Bueno, entonces, ¿cuál es la realidad existente? La realidad existente es el pájaro, ese negro, ese que está llorando ahí. Y entonces, yo para explicar por qué el canao está de negro y por qué el canao parece que está llorando todo el tiempo y por qué está siempre ahí en los esteros, ¿entienden? Entonces la etiología lo que está haciendo es querer explicar por qué ese bicho, ese pájaro es así, por qué ese bicho o ese pájaro está en esa situación. Entonces allá, petín historia, ¿entienden? O sea, el canao fue ese muchacho, el canao le pasó eso con su mamá y no. O sea, esa es una historia, es una narración, pero que te está explicando simplemente algo que tal vez, eso sí, los biólogos o lo que sea, tal vez te pueden explicar cómo ese pájaro, de qué evolución vino y es ese pájaro, ¿verdad? Pero no de una historia de que estuvo bailando con su chica y que esto, aquello, como me huyó la hizo, mano, güey, a ver, convertí canao, güey. No, esa es una historia fabulada, ciertamente, pero que tiene una enseñanza. Esa es una enseñanza para nosotros, ¿verdad? Esa no es ciencia. A ni nada de estilo protestante, bella es, no, porque díselo la Biblia, nave. Canao, yo me convertí, que era un tipo, me convertí. ¿Por qué Dios puede hacer? ¿Por qué Dios no puede convertir? Yo no te voy a entender, güey. Ahí están de todo, ahí están. Como yo solo recibía en mis teléfonos, me dicen de todo, ¿verdad? Por todas estas cosas que yo estoy reflexionando con ustedes, ¿verdad? Eso que escucha, ¿verdad? Entonces, tenemos que entrar en razón, ¿verdad? Aquí nosotros estamos entendiendo que la palabra de Dios hay que entenderlo como un proceso, ¿verdad?, que el hombre está haciendo en descubrir la revelación de Dios en su propia vida. Y para eso nosotros necesitamos de un lenguaje, es decir, cómo vamos a ir expresando lo que nosotros estamos viviendo y lo que nosotros estamos sintiendo de esa presencia de Dios. Es importante la Yikwami, ¿verdad? Porque si no, siempre vamos a seguir, entonces, como decía incluso, lastimosamente, y algunas veces uno hasta casi quiere darle razón, ¿verdad? Carlos Marx, ¿verdad?, que decía que la religión al final de cuentas es un opio para el pueblo, decía. Es como una droga, dice Upea. Pero evidentemente que hay por ahí lo que significa verdaderamente la religión, porque si la religión uno lo entiende en serio, jamás puede ser entonces como una droga o como un opio, ¿verdad?, para la gente, para nosotros. Al contrario, porque quiere decir un religarse, un entrar, un darse cuenta, más bañando, y eso es justamente ponerse delante de tu propia realidad y asumir tu propia responsabilidad, conociéndote a ti mismo. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
Por el año de la Eucaristía, Ñandeyarañe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese
deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el séptimo día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos, hemos recibido del Señor. No podemos ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado venceré. Aunque pase por oscuros valles, yo no temeré. Sé en quién tengo mi confianza, sé en quién he puesto mi fe. Aunque la prueba sea larga y no tenga claridad, es mi roca, mi esperanza, quien me ama de verdad. Confío, espero, si el Señor está conmigo, nada debo de temer. Mi vida le entrego al Creador del universo, a su lado yo confío.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando nosotros sobre este libro tan interesante, tan lindo, y ahora estamos adentrándonos poco a poco con esta narración del capítulo 6 de Josué sobre la conquista de Jericó. Pero estábamos diciendo con este gran autor, Alt es uno de los grandes autores, o mejor dicho, estudiosos, ¿verdad? Biblistas de la Sagrada Escritura, que entra, ¿verdad? Y hace toda un estudio y desde las diferentes ciencias, porque la Biblia hay que estudiar desde los diferentes puntos. Aquí no es eso ahí pondaye, que Dios te inspira y vos podés decir todo lo que vos quieras de acuerdo a lo que el Espíritu te manda decir. Eso es absurdo, ¿verdad? Porque la Biblia se está escribiendo dentro de un contexto histórico y entonces para explicar una relación profunda, ¿verdad? Del alma, del hombre, de lo que nosotros vivimos ante una pregunta crucial, elemental y fundamental, ante lo trascendente, y a eso nosotros le llamamos Dios, ¿entienden? Y entonces la Biblia nos ayuda a reflexionar, ¿verdad? Son reflexiones profundas de un pueblo, de un grupo, de una iglesia, de una comunidad que ha reflexionado. Y entonces a través de los géneros literarios, a través de la escritura, nos va narrando la propia fe, lo que ellos van comprendiendo y van entendiendo cómo Dios se fue revelando. Bueno, seguimos un poquitito más y estamos hablando nosotros del valor histórico. Y decíamos, Alt pone dos elementos fundamentales que tal vez eran los valores históricos. Por una parte, en un sentido etiológico para explicar las ruinas de Jericó. Entonces para eso se hace esta narración, el capítulo 6, que es fabulada ciertamente, ¿verdad? Y luego también para explicar por qué había una tribu cananea en medio del pueblo de Israel. ¿Cómo es eso? Una tribu que no era de la familia de ellos, ¿verdad? Y en este caso es la tribu de Rahab. Y ahí entonces nosotros vemos, ¿verdad? Es interesante. Ciertamente que estos son estudios, ¿verdad? Estudios. Y son entonces acercamientos. Ahora, esta interpretación, atención, vamos a escuchar, etiológica, que se mantiene también otro autor grande de la Biblia, estudioso, Noth. Noth es uno de los primeros que inician justamente del aspecto, ¿verdad?, de la parte crítica, es decir, de mirar un poco el aspecto histórico crítico, le llamamos nosotros dentro de los estudios bíblicos. Entonces, se mantiene Noth y otros autores también en esta teoría que Alt colocaba aquí. Y entonces, con esto, de cierta manera, se parecía encontrar un serio respaldo en la arqueología, ¿verdad? Cuando algunos autores, también arqueólogos, por ejemplo, el famoso Kenyon, estamos afirmando que Jericó del Bronce Medio fue destruida ya en el año 1550, ¿verdad? Hacia el año 1550, ¿se entiende? Antes de Cristo, ¿verdad? O sea, estamos en el Bronce Medio, ¿entiende? 1550. Jericó ya fue destruida como ciudad, o Apama, 1550. Entonces, después de otros estudios, mirando un poco más, porque ciertamente aquí estamos entrando con los estudios arqueológicos, también se abandona esta teoría. En el siglo XIV, de nuevo esta ciudad, según la arqueología, de nuevo ha sido ocupada, pero muy pobremente. Jericó entonces no llega a crecer tanto y no hay nada que pueda atribuirse entonces al siglo XIII, época en la que suele datarse la conquista de Josué. Entonces, nosotros tenemos la datación del siglo XIII, atención, siglo XIII, así como nosotros encontramos la narración de la conquista de Jericó sería en el siglo XIII, atención. Y sin embargo, según la arqueología, en el siglo XIII no encontramos nada, ¿verdad? No encontramos nada. Con respecto a la parte histórica, es decir, ya eran simplemente ruinas. No hay nada para atribuir a ese siglo. Por consiguiente, las murallas de Jericó no pudieron caer ante los israelitas, porque ya habían caído muchos siglos atrás, ¿entienden?
O sea, Jericó ya era una ruina cuando nosotros estamos aquí entendiendo que los israelitas giran en torno a la ciudad de Jericó 7 vueltas y Dios se pone al frente y luego ¡prum!, caen las murallas de Jericó. Estamos hablando de un aspecto serio de estudios arqueológicos. Entonces, según la datación bíblica, en el tiempo de esa datación bíblica, que es en el siglo XIII a.C., esas murallas ya no existían. Entonces, tenemos que ser serios en este sentido y tenemos que comenzar a hacer las cosas con calma. Ya en el año 1550, por lo menos 2 siglos antes, 200 años antes, ya no existían esas murallas. Porque si estamos en el siglo XIII, entonces estamos en el 1200 más o menos, ¿verdad? 1500, 1200, 200, 250, 300 años antes, Jericó ya no existía así. Tal vez existían algunos pequeños campamentos. Eso es lo que nos dice la arqueología. Entonces, se dan cuenta cómo tenemos que leer la Biblia, ayudados siempre de las ciencias auxiliares. Pero eso es para perder la fe. Y no, al contrario, para ganar más fe, porque nosotros entendemos que los libros bíblicos se están escribiendo desde una experiencia religiosa. Estamos entonces, por eso los géneros literarios. Y dentro de los géneros literarios nosotros entendemos muy bien qué es lo que nosotros necesitamos escribir, contar, para transmitir algún elemento pedagógico. Y en este sentido estamos transmitiendo un elemento pedagógico para nuestra comunidad. Así como nosotros, no sé, la Cenicienta, o contamos Caperucita Roja, etcétera, etcétera. Ahora, yo no me voy a preocupar en buscar a ver dónde está la Cenicienta, quién era la Cenicienta, quién era Caperucita Roja. No, yo lo que quedo es en esa narración. ¿Qué me quiere contar? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Entienden? Entonces, estos son los famosos géneros literarios. Tenemos que entrar entonces y saber cómo leer la Biblia. La Biblia es un libro sagrado que apunta a nuestra fe y apunta sobre todo a un camino pedagógico para descubrir a Dios y su presencia en nuestra propia vida, en nuestra propia sociedad. Bueno, vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a seguir reflexionando estos temas que son maravillosos y que nos van a ayudar también a nosotros a entender mejor y a pararnos mejor, ya es Añandé, en la interpretación, en la lectura y en el conocimiento de la Biblia, para así crecer también como cristianos auténticos. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.